Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviado a su Hijo, semejanza de carne, de pecado, y causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor amado, te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder predicar tu palabra, Padre eterno. Pero en esta hora, Señor, vengo poniéndome en tus manos, Padre Santo, que seas tú, Padre amado, pasando ese carbón encendido por mis labios, Señor, que es palabra tuya, Señor, y no mía, Padre Santo. Tú sabes cuánto me ha costado, Señor, pero yo sé, Padre de la gloria, que tú te vas a glorificar, Señor, y que tú respaldas tu palabra, Señor, porque es palabra tuya, Señor. Prepara el terreno fértil en nuestros corazones, Señor, para atender a tu palabra, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, que seas tú tomando el control de mi vida, de mi mente, Señor, y de mi corazón, Padre de la gloria, porque es palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Oh Padre de la gloria, limpia los aires de este lugar, Señor, para que tu palabra fluya con libertad, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, porque toda honra y toda gloria es dada a tu nombre, Padre Santo. Oh bendito Dios, que seas tú, Señor, tomando el control, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Puede sentarse, bendito sea el Señor. En este día el tema que el Señor pues me ha regalado es el conflicto entre la carne y el Espíritu. O los que viven en la carne o los que viven en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Desde que este mes se llegó, amén, nosotros acostumbramos siempre a someternos al Señor y pedirle que sea Él que ponga la predicadora que Él desea, amén. Al principio, cuando el Señor confirmaba su palabra, amén, yo le había pedido a la pastora que también se preparara porque yo no lo quería hacer, bendito Dios. Pero como no caminamos por la carne, sino por el Espíritu, bendito sea el Señor, como ahí su palabra dice, bendito Dios. Pero en esta noche vamos a entender el conflicto que existe entre la carne y el Espíritu, bendito sea el Señor. En primer lugar, tenemos que entendemos por la carne. Por carne se entiende la naturaleza pecaminosa de todo ser humano. Esta naturaleza pecaminosa la recibimos desde el tiempo antiguo, amén. Sabemos que cuando Adán y Eva, amén, le fallaron al Señor, desde ahí entró el pecado, amén. Y este es algo que entró a nosotros también, bendito sea el Señor. Así que esto viene desde el principio, bendito sea el Señor. Y cuando cada uno de nosotros, ¿verdad?, conocemos ya
en Génesis nos habla en su capítulo 3 en adelante. Yo creo que la mayoría conocemos ya desde lo que le estoy hablando acerca de Adán y Eva, bendito sea el Señor, de la forma que ellos desobedecieron a Dios. Entonces la pregunta es, ¿ellos estaban bajo la carne o bajo el espíritu? O sea, ¿de qué manera ellos estaban viviendo? Entonces al principio lo estaban haciendo conforme al Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque en sus mentes no había nada malo, bendito sea el Señor. Pero cuando nosotros prestamos oído a cosas que no nos convienen, quizás a chisme, quizás a cosas que están fuera del orden del Espíritu de Dios, es ahí cuando el enemigo viene, entra y se aprovecha. ¿Por qué? Porque somos carne. El que no es carne, o sea, el que no vive en carne, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero nosotros somos carne. Entonces de nosotros depende de la manera que nosotros nos comportamos y vivimos, ¿verdad? Amén. Así que esto se basa en la obediencia que tenemos hacia el Señor. Entonces Adán y Eva desobedecieron una orden que a ellos se les había dado. Entonces en la desobediencia les pasó factura. Ellos murieron, no carnalmente, pero sí espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vivimos en la carne? Como dice ahí, como yo le digo desde el principio, ¿a qué se debe? Es algo natural de nosotros, la carne. Pero nosotros no tenemos que regirnos por la carne, sino por el Espíritu. Amén. Es un tema muchas veces muy controversial. Como le decía al principio, yo le decía a mi pastora, prepárese usted, porque son cosas que quizás uno está viviendo, o cosas que ya vivió, o cosas que vienen por vivir. Amén. Entonces yo le decía eso a mi pastora, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros en nuestra carne, en nuestra humanidad, no queremos. Yo sé que cada uno de los predicadores que se paran en este lugar, está esa lucha entre el espíritu y la carne. Yo no sé, pero a mí me ha costado, ciertamente me ha costado. Y desde que nosotros íbamos a Pensilvania, yo me recuerdo que iba hablando con hermana Victoria y hablábamos acerca de estas cosas. Entonces el Señor me ha venido confirmando el mensaje desde que estábamos en Pensilvania. Llegamos a este lugar y siguió confirmando. Habló por boca de muchos y fue directamente el Señor conmigo. Ahora que usted lo haya recibido en la carne, pues usted no se acuerda y usted no lo sabe, ¿verdad? Pero si lo recibimos bajo el Espíritu, nos recordamos y sabemos cómo Dios habla en nuestra vida. Amén. Así que eso viene desde el principio, bendito sea el Señor. Pero también en el Nuevo Testamento nos habla acerca de todo esto. ¿Por qué? Porque también el apóstol Pablo sufrió todas estas cosas. El día domingo el Señor me terminaba de confirmar el mensaje, bendito Dios, porque yo le decía a mi pastora, le enseñé hasta el texto bíblico que Dios me había dado y hasta el tema que Dios me había dado. Pero antes de venir a este lugar, Él me cambió hasta la lectura bíblica. Y cuando el pastor daba y se basaba acerca de Romanos 7, yo decía, Dios mío, un poquito más, y es donde yo me he preparado, donde yo he preparado tu palabra, donde tú me diste. Entonces, y ahí mismo habla de las luchas, amén, que tuvo el apóstol Pablo con la carne y el espíritu, porque ciertamente, amado hermano, la carne no le gusta nada con el espíritu. Amén. ¿Por qué no le gusta nada con el espíritu? Porque son contrarios, bendito Dios. Ellos nunca van a tener una comunión. Nunca, porque nuestra carne siempre va a decir no. Nuestra carne nunca va a querer ayuno. Nuestra carne nunca va a querer oración. Mucho menos levantarnos a las 3 de la mañana en oración. Qué difícil es. Amén. Nuestra carne siempre va a decir no. Pero el Espíritu de Dios siempre está dispuesto. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué entendemos por el Espíritu? Andar en el Espíritu significa que nos sometamos a su control según su dirección y que le permitamos que ejerza su influencia sobre nosotros. Eso es andar en el Espíritu, creer en Jesús. Amén. Porque si nosotros creemos en el hombre, ciertamente estamos perdidos.
Amén. Porque nosotros no venimos a este lugar por creer en un hombre, sino porque reconocemos y sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino, padeció, murió por cada uno de nosotros, sufrió en la carne. Entonces no tenemos mejor ejemplo que el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Amén. No hay mejor ejemplo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas ahora? Nosotros más que todo miramos siempre al hombre. Lamentablemente, hermanos, yo hablaba el otro día con igual manera con ciertos hermanos, amén. Yo le decía, porque él preguntaba, ¿por qué el avivamiento dentro de la iglesia ha menguado? Y yo le digo, ¿pero qué estamos haciendo nosotros para que esto no mengue? Porque es muy bonito, hermanos, quedarse en esa silla y que le estén hablando de aquí, y en vez de nosotros estar poniendo atención a lo que Dios nos ha hablado, a estar criticando. Sí. Muchas veces en eso nos hemos quedado, y por más que el predicador le dé de aquí, diga y diga, no ponemos atención. Nuestra mente está en dos pensamientos, claudicando en dos pensamientos. Entonces, ¿por qué? Porque a eso nos hemos dedicado muchas veces, a escuchar cosas que no convienen a nuestro espíritu. A la final, si nosotros obedecemos siempre a la carne, el Espíritu de Dios se va a ir de nuestras vidas. Y ahí es donde viene el fracaso del hombre, ahí viene el fracaso de la mujer. Entonces, no quiere decir, amén, que quizás no nos vamos a equivocar. Claro que sí nos vamos a equivocar, pero bonito es reconocer, amén. Como yo le decía, quizás son cosas que he estado pasando, bendito Dios. Muchas veces nosotros, en nuestro trabajo puede suceder, bendito Dios, el conflicto entre nosotros mismos como hermanos. Y el Señor fue claro y ha sido claro conmigo. Ahora, si yo pretendo que otros cambien, ¿quién debe cambiar primero? ¿Verdad que debo de ser yo? O sea, si yo quiero que los demás cambien, si yo miro la carnalidad de los demás, ¿qué de mí? Porque yo puedo mirar de aquí para allá. Puedo decirle hasta el que ya se está empezando a dormir, que apenas está empezando la predicación. Pero ¿qué si mis ojos me pudieran ver a mí misma? Me avergonzaría de mí misma. Muchas veces hay personas que se acercan a uno, y a veces entre los conflictos que puede haber, y alguien venga y le diga, así te miras tú cuando estás en esa actitud. Duele en nuestros corazones, más que a veces son personas que inician quizás el evangelio o están aprendiendo quizás de nosotros. Eso duele. No le voy a decir algo que yo no he pasado, y Dios sabe todo lo que he pasado y lo que sigo pasando, el proceso que cada uno llevamos. Amén. Entonces el apóstol Pablo igual, él sufrió en la carne, pero venció en el espíritu. Entonces no quiere decir que usted y yo no vamos a fallar. No quiere decir que usted y yo, porque ya estamos sentados aquí en la silla, ya somos salvos, que ya nos sentimos en la carne. Claro que sí. Su palabra nos enseña. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Nosotros conocemos la historia del apóstol Pablo. No fue cualquier persona. Sufrió en la carne. Y lo habla en Romanos 7. Todo el capítulo 7 habla acerca de eso, de la lucha que él tenía con la carne. El pastor lo decía el día domingo, amén. Y pues Dios, como le digo, confirmó la palabra, bendito sea el Señor. Y eso es bueno, porque usted sabe y está seguro de lo que Dios le ha dado. Amén. Así que eso es una de las cosas, la diferencia que hay entre la carne y el espíritu. Pero ¿qué somos nosotros? ¿Somos carnales o somos espirituales? Hay dos cosas, como le decía al principio, y como le decía al hermano, amén. Cuando hablaba acerca de esto, veníamos comentando, cuando Victoria venía ahí, tratamos la manera de decirle y de enseñarle que claro nos íbamos a equivocar, que claro vamos a ver los errores de los demás. Pero muchas veces nosotros, en vez de orar por mi hermano que tengo a la par, o por ver las fallas que mi hermano tiene, empezamos a criticar. Y no nos interesa, sea el pastor, sea la pastora, sea mi hermano, el líder, quien sea. No nos interesa llevarnos por los pies a quien sea. Cuando estamos
en la carnalidad. Amén. Y nosotros tratamos la manera, amén. Yo sé, como yo le decía, yo sé que hay cosas en mi vida que tengo que cambiar. Tengo que ser diferente. Aquí la cosa no es solo reconocerlo, sino actuar. Y es algo que yo le digo, Señor, ayúdame. Porque al final del día es mi salvación. Al final del día, hermana misma no me va a dar la salvación. Mi pastora no me va a dar la salvación. Depende de mí. Amén. Porque eso decía el apóstol Pablo. Hago lo que no quiero. Amén. Porque ciertamente nosotros hacemos lo que la carne dice, no lo que el Espíritu dice. Amén. Entonces son cosas que tenemos que aprender a diferenciar. Amén. Y cuando somos en la obediencia también, a nosotros nos cuesta obedecer. Y tal vez desde tiempos, por ejemplo, mire ahorita cómo estamos. Y un ejemplo muy claro, nosotros desde que inició, amén, el mes, dijimos hasta en nuestra reunión que todas las damas íbamos a estar aquí en la oración de inicio. Eso dijimos. Entonces, al principio, pues uno siente, ¿verdad?, que ay, voy o no voy. Pero si nosotros recibimos las cosas en la carne, nos quedaremos fuera. Pero si nosotros recibimos las cosas en el Espíritu, caminamos. Amén. Bendito sea el Señor. Pero son cosas que muy chiquititas en nuestra vida y nos van a pasar factura. De una u otra manera nos van a pasar factura. Porque el hecho de que nos arrepintamos, vayamos y pidamos perdón a nuestro hermano que le hicimos el agravio, quizás hasta nos dijimos cosas, no quiere decir que solo por el perdón, por el abrazo, por las lágrimas, no nos va a pasar factura. Nos va a pasar factura. ¿Por qué? Porque la desobediencia en nuestras vidas no se va a quedar así nomás. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Obedientes a Dios. Bendito sea el Señor. La carne y el espíritu, en términos usados específicamente en el Nuevo Testamento para controlar estilos de vida. Son dos cosas muy distintas. Al término carnal se le atribuye con frecuencia la connotación de un estilo de vida impía, de egoísmo y de autocomplacencia. A eso se le atribuye a la carne. En el espíritu indica, son dos cosas muy distintas, características totalmente diferentes. Una persona que anda en el espíritu vive conforme a la palabra de Dios, vive la palabra de Dios. O sea que es obediente, porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? Me voy a poner de ejemplo yo, porque cuando yo estudiaba esta palabra, yo solo me imaginaba y me recordaba de las cosas que uno hace y que sabe que están mal. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos las cosas mal? No reconocemos, no buscamos a nuestro hermano para pedir el perdón, sino que nos quedamos con eso dentro de nuestro corazón. Amén. Entonces, ¿qué pasa si usted no va y pide perdón? Quizás usted no fue culpable, quizás no, pero el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos inquieta, nos mueve a hacer tal cosa. No es algo que le estoy diciendo que me lo he inventado, hermano, no. Yo aprendí, yo les contaba a muchos, conocen en el principio cuando yo empecé a servirle al Señor. Yo me recuerdo que unos familiares de mi esposo, amén, nosotros estas personas cuando vinieron de El Salvador, tratamos la manera de ayudarles lo más que pudimos. En todos los momentos, allí estábamos, pendientes. Pero me recuerdo que un día llevé en el trabajo donde yo trabajaba antes, yo llevé a su esposa a trabajar junto conmigo. Yo la recomendé en ese lugar. Entonces, ¿qué pasó? Y duele de dónde viene la traición. Porque yo me recuerdo que esa persona porque a mí me tocó enseñar a esa persona. Porque yo la recomendé, pues me tocó enseñar, entrenar, enseñarle todo lo que se hacía en el trabajo. Y me recuerdo que esa persona
y hacer las cosas mal. Y empezó a ponerme mal con los jefes y de la una y de la otra manera. Pero para no cansarle mucho, hasta me botaron del trabajo por esa persona que tanto ayudé, que tanto aún amo y quiero. Porque cuando usted perdona de corazón, no importa lo que le han hecho. Amén. Y me recuerdo que yo salí del lugar y le llamé a mi esposo todavía no era cristiano, y le dije lo que estaba pasando, y él me dijo, bueno, ¿y vos en quién estás confiando? ¿Quién es el que te dio? Pues si él te lo quitó, Dios sabe por qué, algo mejor tendrá. Pero en mi corazón había aquello, pero ¿por qué a mí? Y me cuestionaba y le cuestionaba a Dios que por qué había pasado tal cosa. Entonces me recuerdo que cuando la persona llegó a casa, yo le dije de todo, pero menos sin insultar y sin hablar palabras malas. Pero yo me desahogué, pero a la misma que yo iba para mi casa, había algo en mí que no me dejaba tranquilo. Y me decía, ¿qué hiciste? ¿Dónde está el amor que he puesto en ti? No que tú ya perdonaste, no es que tú ya sabes perdonar. Entonces había aquello en mí. Me recuerdo que me regresé, fui y le pedí perdón, y aquella persona se rió en mi cara. Entonces cuando usted bien siente, cuando es una risa burlista, una risa que diabólica, le dije yo a mi esposo. Entonces yo me recuerdo que esa persona se rió y me dijo, ¿usted pidiendo perdón? Y le dije, sí. Porque me conozco y reconozco que ya no vivo en esta carne, y que aquel que me llamó me enseñó a perdonar y amar a mis enemigos. ¿Amén? Entonces por eso le digo de que cuando usted está bajo el Espíritu y no bajo la carne, lo va a hacer. Y mire que hasta dónde era el enemigo. Me recuerdo que mi esposo me decía, él no era cristiano en ese tiempo, y me decía, ¿cómo que tienes el valor de ver a esta persona que te hizo tantas cosas, hasta de abrazarla y decirle, cuídese, que Dios le bendiga, la quiero o la amo mucho? Y le dije yo, algo que tú tienes que aprender cuando vengas al Evangelio es a perdonar, pero desde adentro, y no de tus labios para afuera. Porque el que perdona de labios para afuera siempre se va a acordar y va a querer hacer daño al otro. Pero si usted perdona de adentro y sabe que cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros, usted lo va a hacer de corazón, y donde quiera que usted mire a la persona, lo va a saludar, le va a decir Dios le bendiga, y no va a haber rencor en su corazón. Pero cuando está en el Espíritu, pero si estamos siempre viviendo bajo la carne, por más que hayamos ido a pedir perdón, siempre nos acordamos, uy, no, esa me hizo daño. ¿Se imagina usted que yo fuera así, tal vez que voy en la calle con mi esposo, que de vez en cuando miramos a la persona, si yo le digo, mira, allá va la que me hizo daño, mira, allá va la que me hizo esto? O sea, ¿qué voy a sembrar en la vida de mi esposo? Pero le doy gracias a Dios que de ahí me libertó. Amén. Porque el perdonar, como le digo, de dónde vienen las cosas que le hacen a uno, no es fácil. Pero como le digo a esta persona, nosotros ayudamos lo más que pudimos. En las buenas y en las malas, ahí estábamos. Y aún con todo y eso, yo le dije a ella, en las buenas y en las malas, si usted me necesita, ahí voy a estar. Entonces, ahí está cuando el perdón es desde nuestro corazón. Amén. Entonces, ahí podemos ver quién reina. Si es nuestra carne o es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Amén. Porque son cosas que nuestros antepasados pasaron también. Como le digo, el apóstol Pablo, ¿cuánto pasó? En el capítulo 7 de Romanos, ahí nos habla todo lo que él sufrió, todo lo que él pasaba en la carne. Amén. Bendito sea el Señor. Eso nos habla en el capítulo 7 de Romanos. Esta lucha se debe a que la carne, la verdad, nunca está tranquila. Siempre busca algo más. Amén. Pero el Espíritu debe de vencer la carne. Bendito sea el Señor. Y igual allí el apóstol Pablo en el capítulo 7, 24, él se preguntaba y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él mismo preguntaba, ¿quién? Amén. Nosotros sabemos quién nos puede salvar a nosotros. Nosotros no estamos ajenos de no saber quién es lo que nos puede ayudar a nosotros. Amén. Solamente nuestro Señor Jesucristo. A vencer a esta carne. Que no es fácil vencer a esta carne, no. Nos cuesta. Muchas
diferente. Amén. Bendito sea el Señor. Eso se preguntaba el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Bendito sea el Señor. En Gálatas, bendito sea el Señor, 5:19 en adelante. Amén. Vamos a buscarlo, lo vamos a leer. Bendito Dios. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Gálatas 5:16. Aquí nos dan una lista de lo que es la carne y de lo que es el espíritu. Bendito sea el Señor. Digo pues, andad en el espíritu y no os fastiguéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estéis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Bendito Dios, como ya os ha dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es el carnal. Amén. Esta es una lista que nos da. Y miren como le decía al principio, cuando Adán y Eva prestaron atención al diablo, prestaron atención a la serpiente, ¿de qué manera llegó? Sutilmente al oído de la mujer. Que nosotros las mujeres tenemos eso que con poquito que nos hablen al oído, y si nos gustó más si es chisme, pero ahora no se salvan tampoco los hombres, porque ahora los hombres muchas veces están hasta peor lo que estamos mirando. Entonces esto es conforme la carne. Amén. Entonces aquí vamos todos, aquí vamos parejos. Bendito sea el Señor, porque ahora tales cosas no se mira solo en los hombres. Si usted ve allá afuera mujeres borrachas haciendo cuánta locura, mujeres con uno y otro hombre, y les da lo mismo. O sea, eso ya a nosotros no nos debe extrañar. Bendito sea el Señor. E igual los hombres, viviendo bajo el deseo de la carne. Pero miren lo que dice: si nosotros practicamos tales cosas, si practicamos el chisme, o sea que si no perdonamos, si tenemos eso en nuestros corazones que aún inquieta, que ver a nuestro hermano, quizás hasta aquí mismo de la iglesia, amado hermano, porque somos iglesia, no quiere decir de que no pueden haber quizás hasta malos entendidos entre nosotros, o tal vez algunas discusiones, pero debemos de empezar a cambiar. Debo yo empezar a cambiar. Amén. Entonces, si yo no cambio tales cosas, no voy a heredar el reino de los cielos. En vano es mi caminar. Si yo sigo de chismosa, en vano. Si yo sigo de andar peleando, si yo sigo de amargada, yo sigo de enojada, o sea, no voy a heredar el reino de Dios. Su palabra lo dice. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ser diferente. Yo tengo que ser diferente. Amén. Entonces, no vamos a permitir en nuestras vidas que el enemigo siga haciendo estragos en nuestras vidas. Ser burla, a veces hasta del inconverso. Porque eso es lo que pasa, hermano. Y yo me daba cuenta hoy día, y le decía esto a hermana Yamile y a mi pastora, y le digo, porque en mi mente estaba no quererlo hacer. Y como le digo, yo le decía a mi pastora, prepárese, porque yo no sé a la hora de allá qué vaya a pasar. Mi carne no quería, porque todas estas cosas yo las puedo estar viviendo, o las estoy viviendo. Pero aquí la palabra me enseña que tengo que cambiar. Tengo que ser yo diferente. Amén. Y como le digo, tenemos que dejar todo eso. Imagínense que hasta los celos.
Aquí aún hay parejas, amado hermano, que siguen en esas cosas en su mente. Pero de ahí me libertó el Señor. Yo me recuerdo que yo no le daba vida a ese guapo que tengo por esposo. Yo no le daba vida porque era muy celosa. Yo era demasiado celosa. Yo me recuerdo que aún estando en la iglesia donde nos congregábamos, yo hasta videollamada le hacía para ver qué era lo que estaba haciendo en casa. ¿Y qué usted cree que yo me gozaba en el culto de esa manera? Pero siempre hay fuentes. Hay personas, pues, el que usa sus redes sociales, como decía el pastor, es problema de cada quien. Pero en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, eso estaba haciendo estragos. Habían personas que hacían cosas dentro de esas páginas, hablando del Facebook, que estaban destrozando mi hogar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo empezaba todo esto en el caminar en el Evangelio, me recuerdo que ahí llegaba a la casa y a pelear con mi esposo. Mira que esta persona es que estaba aquí y aquellos celos enfermizos. Eso no era vida, mi hermano. O sea, mi carne no le daba vida a él. Y yo me recuerdo que él me decía, ¿para qué vas a la iglesia? Si vas a venir de esa manera. Entonces, por eso ahí dice, mire, todo eso lo que produce la carne. Ahí lo dice la palabra. Entonces, ahora yo cuando estudiaba y me preparaba esto, yo solo me recordaba y le digo, Señor, pero de ahí me libertaste. Ahora, gracias le doy a Dios que Dios restauró mi hogar. Dios limpió mi vida. Ahora nosotros con mi esposo, gloria a Dios, salimos intranquilos. Ahora que ni uno ni el otro se despega, porque ahí andamos, donde va él, ahí voy yo, donde voy yo, ahí va él, gloria a Dios por eso. Pero hay esposos que van a diferentes trabajos y ahí van pensando en aquello. ¿Qué estará haciendo mi esposa? ¿Qué estará haciendo mi esposo? Amén. Entonces son cosas que la carne, esas son cosas de la carne. Mira, porque ella habla de los celos. Y yo solo me recordaba y me hacía llorar porque era algo que yo hacía con mi esposo. Algo que no le daba vida. Esos celos no dan vida. Entonces, si usted aún sigue atado a esas cosas, es momento que empiece a pedirle a Dios que lo liberte, lo libre de esas cosas, porque no lo van a dejar vivir tranquilo. Usted siempre va a andar pensando, más que cuando todavía hay hombres con el deseo de la carne, que su esposa tiene que estar modelito, su esposa debe de vestir ceñido, que enseñe sus carnes. Hay hombres aún dentro de las congregaciones que les gusta que le halaguen a la esposa. Tenga cuidado, porque eso es cosa de la carne. ¿Se imagina usted que vamos a poner de ejemplo a Manodino, ya que él dice que se la pueden quitar, bendito Dios? Que Manodino le diga, mi amor, hoy te vas a poner este vestido y bien socadita, arriba de la rodilla y con la gran rajadura. Deseo de la carne. Y le dice Mana Mirna, pero ¿por qué quieres que me ponga esto, amor? Oh, porque aunque vamos para la iglesia, pero mira, van a decir, qué mujerón el que tiene este hombre tan feo que es. Hay gente que es así, amado hermano. Hermano Dino, yo sé que él aguanta, bendito sea el Señor. Pero se imagina eso usted, ese deseo de la carne, y no se da cuenta que está muriendo espiritualmente con tales cosas. Amén. Porque el deseo de la carne y que el hombre se cree más grande porque tiene una esposa. Está bien que tiene una esposa así, delgadita, ¿verdad? Cada quien tiene su gusto, bendito sea el Señor. Cada quien tiene su gusto y Dios le ha dado conforme usted buscó y pidió, aunque fuera en el mundo. Pero ahora en el Evangelio tenemos que ser diferentes. Porque los jóvenes tienen que empezar a pedir bajo el Espíritu, no bajo la carne. Porque si usted empieza joven a pedir bajo la carne, le va a ir mal. Amén. Le va a ir mal. Pida conforme al Espíritu. Porque se imagina usted, ahora en estos jóvenes, tenemos una pareja, bendito sea el Señor, que ha sido presentada oficialmente, que son novios, hermana Romelia y hermano Ruth. Usted se imagina que
un hombre celoso, un hombre que no le da vida, un hombre que, ¿a dónde estás, Romelia? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo te vestiste? ¿Cómo te pusiste el pelo? ¿Se imagina usted un hombre así? Eso es tremendo, hermano, eso es terrible. Ahora, ellos que se han sido presentados, tanto él como ella deben empezar a ver eso. Porque si el hombre es machista desde el noviazgo, agárrese para cuando estén casados. ¿Por qué? Porque están pidiendo conforme la carne. Como dice, viviendo bajo la carne. Amén. Entonces tenemos que ser diferentes. Como nosotros le decíamos al otro día a hermana Victoria, le veníamos aconsejando acerca de eso. Porque nosotros no sí les aconsejamos a los jóvenes que no salgan solos. Por ejemplo, como les digo, ellos son novios y han sido presentados, todos lo sabemos. ¿Qué pasa si ellos empiezan a salir solos? La carne es carne, hermano. La carne es carne. Nosotros ya pasamos esa etapa. Nosotros ya vivimos esa etapa. La carne es carne, por eso se les aconseja, no salgan solos. Aunque sean quizás, por ejemplo, cuando Miguel le dice, te voy a poner a Katy que vaya contigo, tenga cuidado. Porque muchas veces nosotros entre jóvenes nos cubrimos y pensamos que no se va a dar cuenta nadie. Tengan cuidado. Es preferible que salgan con sus padres, es preferible que salgan con alguien adulto. Que mire, porque todos estamos condenados a esta carne, amado hermano. Si nosotros vivimos bajo la carne, vamos a seguir fallando de una u otra manera. Esto es conforme a la carne. Amén. Bendito sea el Señor. Pero en el espíritu es diferente. Ahí sigue la otra lista, los que viven bajo el espíritu. Bendito sea el Señor. Vamos a leer ahí mismo, nos quedamos en Gálatas 5:22. Aquí viene lo que proviene del espíritu. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Usted ve? Es algo muy distinto. Como le decía al principio, la carne y el espíritu nunca van a estar de acuerdo. Porque los deseos de la carne solo son para muerte. Porque ahí lo dice su palabra. Pero el espíritu es diferente. Es para vida eterna. Amén. Para eso es el espíritu. Amén. Bendito sea el Señor. Y ahí nos da la lista. ¿Quiénes tenemos amor entre nosotros? ¿Quiénes decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas? Amamos a Dios. Pero si no amamos, ¿a quién miramos? ¿Quién tenemos a la par? ¿Con quien vivimos día tras día? ¿Cómo vamos a amar a Dios? ¿Cómo vamos a amar a Dios? ¿Amén? Cuando nosotros no tenemos ese fruto del Espíritu, bendito Dios, en vano es. Bendito sea el Señor. No tenemos paz. No hay paz en nuestros corazones. No hay paz en nuestra vida. Siempre andamos, mire, afanados, buscando otras cosas, pero no el Espíritu. No agradando al Espíritu. Imagínense la lista, qué diferente es entre la lista de la carne y en la lista del Espíritu. Entonces, como le digo, ¿quién de nosotros tiene amor? ¿Quién? Como le digo, si nosotros no amamos a quien miramos, ¿cómo decimos amar a Dios? Bendito sea el Señor. ¿Tendremos gozo si somos amargados, somos peleoneros?
¿Tendremos gozo por eso? No tenemos. Porque desde el momento que nosotros somos peleoneros, no tenemos gozo. No hay gozo. Tendremos paz. Si no hay gozo, tendremos paz. La paciencia. De algo que yo carezco mucho, amado hermano. Imagínense. Yo soy, como decía el pastor un día de estos, que él decía que media chispita, rapidito se prende. No tenemos paciencia. Que Dios ha trabajado en esa área en mi vida, sí, pero aún no es perfecta. ¿Amén? Entonces, si no tenemos amor, no tenemos gozo, no tenemos paz, mucho menos vamos a tener lo demás. Estamos mal, estamos perdidos. Amén. Pero este es el momento que nosotros reflexionemos y pensemos de la manera que estamos viviendo. Si es agradable a Dios que vivamos conforme a la carne. Si es agradable a Dios que vivamos conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor espera de mí? Esa es la pregunta. ¿Usted alguna vez se lo ha hecho? Yo muchas veces le he dicho, Señor, ¿qué tú esperas de mí? Y empieza el Señor a darme listado. Ay, pero cuando toca el amor, cuando toca el gozo, yo digo, Dios mío. Más la paz, la paciencia. Bendito Dios. Yo sé que en otros lugares, amén, hay hermanos que trabajan juntos. Amén. Nosotros trabajamos con ciertos grupos en el trabajo. A veces fuera más fácil trabajar así como que tuviéramos la paz, que cada uno practicáramos esas áreas, pero lamentablemente yo no la practico. Me voy a poner de ejemplo yo. Como le digo, cuando leía y estudiaba, solo me miraba reflejado en mí. Porque yo no le voy a decir, hermana Victoria no tiene paciencia cuando yo soy peor. Es muy difícil. Entonces, pero como le decía, si nosotros queremos el avivamiento en el pueblo de Dios, empecemos a cambiar nosotros. Porque el apóstol Pablo decía, el mal está en mí. En mí está el mal. No es mi hermano, es en mí. Ahí está el mal. Entonces, si yo no cambio, si yo no permito que el Señor trabaje más en mi vida, que Él sea el guiador de mi vida, voy a seguir de la misma manera. De la misma manera. Como le digo, es muy fácil estar sentado ahí y decir, el pastor se equivocó en esto, quizás hubiera dicho esto, hubiera estado mejor. Es muy fácil, amado hermano. Pero le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted ha orado por ese hombre que Dios ha puesto aquí en el altar? ¿Cuántas veces ha tomado de su tiempo, aunque sea un minuto, a orar por él? Todos tenemos lucha, todos tenemos pruebas. Pero yo le digo a mi esposo, yo creo que esos zapatos aún siguen grandes para estar en un puesto de esos. Porque si yo no tengo la paciencia para aún, mire, el grupo que nosotros somos en el trabajo, somos aproximadamente 7, 8 mujeres que me toca dirigir en el trabajo. Yo me frustro, yo pierdo el gozo, pierdo la paz con 7, 8 mujeres. Imagínense al pastor con todos nosotros. Imagínense. Me imagino a hermana Liliana en el trabajo, que tal vez solo trabajan 3 o 4 con el hermano, parece que ahí trabaja el hermano, uno de los hermanos, Mijares. Imagínense, con 2, 3, 4, perdemos la paciencia, amado hermano. No le voy a hablar de algo que yo no he vivido o que estoy viviendo, porque eso es así. A veces una sola persona nos hace perder el gozo, nos hace perder la paciencia, rebalsamos y empezamos a contestar y a decir cosas que no son correctas. Y empezamos a hablar. En las muchas palabras está el pecado. Así dice su palabra. ¿De qué me sirve tanto hablar y hablar? Debo yo cambiar y actuar y ser diferente. Amén. Me va a costar, me está costando, pero tengo que hacerlo. Si yo quiero llegar hasta allá arriba por la cual la carrera que estamos peleando, tengo que cambiar. Amén. Tengo que ser diferente.
Tú sabrás hasta dónde me vas a llevar y por qué me tienes así. Pero no somos capaces, hermanos, sino que empezamos a reclamarle a Dios porque esto, porque lo otro, pero nunca reconocemos que somos nosotros los malos. No sabemos administrar, no sabemos hacer las cosas bien, tomamos malas decisiones. Y ya cuando las decisiones están tomadas, que ya hemos accionado, ya hemos actuado, ya hemos hecho lo que Dios no nos permitió hacer, ahí venimos a arrepentir y le decimos Señor y a reclamarle a Dios. Pero no tomamos el tiempo de decir yo soy la culpable de que ahora estoy pasando esto. Amén. Ahí es cuando la carne vence al espíritu. Amén. Entonces nosotros debemos ser diferentes. Yo tengo que ser diferente. Entonces son cosas, amado hermano, que la Biblia es muy clara. Y miren la lista como el Señor directamente nos dio las cosas que no le agradan a Dios, lo que no le agrada. Entonces todas estas cosas tenemos que empezar a dejarlas. Tenemos que empezar a despojarnos aún más del viejo hombre, porque aunque ya seamos bautizados, siempre aquel viejo hombre, la vieja mujer, rapidito llega y desbaratamos todo. Todo. Una media palabra que digamos, nos fuimos abajo, hermano. Y es difícil levantarse de ahí. Es difícil levantarse del piso. Hay muchos que están allá afuera que no han logrado levantarse. Gloria a Dios que nosotros seguimos de pie porque Él nos mantiene de pie. Gloria a Dios por esto. Pero allá afuera hay muchos, los que van a evangelizar, los que vamos a evangelizar. Nos podemos dar cuenta cuánta gente allá afuera sabe de la palabra, sabe Biblia, quizás mucho más que nosotros. Pero no sirve de nada saber la Biblia si usted no la vive, no la practica o no trata la manera de ser diferente. Que no la cumplimos al 100, pero estamos tratando. No nos hemos quedado. Dios no ha permitido que nos quedemos. Amén. Él siempre tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Depende de usted, depende de mí. Ser diferente. Y no dejar que la carne siga trabajando en nuestra vida. Siga quitándonos el gozo. Siga quitándonos el amor, la paciencia. Entonces, como le decía, dejemos fuera la carne. Nos cuesta, claro que sí. Porque yo, como le digo, esto es algo que yo no he vivido, no es algo que yo me lo inventé. Mis hermanas aquí son testigos. Ellas saben, ellas me conocen. Con ellas pasamos cuántas horas en el trabajo. ¿Cuántas horas en el trabajo? Y es difícil, amado hermano, cuando la gente viene con excusas, porque esas son excusas. Cuando dice, para ser cristiano como usted, mejor estoy como estoy. Esas son excusas. No hay excusa. Usted dé la palabra de la misma manera como ha ido trabajando en usted, va a trabajar en los demás. Pero debo de cambiar para que eso sea efectivo. Tengo que cambiar. Amén. Entonces no tenga miedo, amado hermano. Si usted me mira a mí y ve que estoy cometiendo un error, sí, ore por mí, pídale sabiduría a Dios y acérquese y dígame. Yo no me voy quizás en el momento me voy a enojar, me voy a molestar, pero tengo que razonar, tengo que pensar que estoy mal ahí. Yo no puedo ver mis propios errores muchas veces, pero usted sí mira los míos. Yo soy ese tipo de personas que yo voy y le digo, mire hermano, esto que está haciendo está mal, esto no está bien. Yo soy ese tipo de personas, a mí no me molesta que alguien venga y me diga las cosas. Pero imagínese, usted las mira y se queda callado y no dice nada, ¿cómo yo voy a cambiar? Amén. Pero tenemos que pedir la sabiduría a Dios también para ver de qué manera nos vamos a acercar. Porque muchas veces nosotros somos tan tajantes que vamos directamente y mire, machetear, lo dimos una vuelta y lo dejamos. No, tenemos que ser diferentes. Bien fácil llegar. Mire hermano, fíjese que esto está mal, le voy a ayudar a orar. Dígame que nos levantamos a orar y yo le ayudo a orar para que Dios obre en esas cosas en nuestra vida. Pero no, amado hermano, cuando usted se ha preguntado, me hace
Victoria, le voy a ayudar a orar. Tal vez una vez. Quizás. A la hora que usted viene y busca para alguien a orar, no está. La carne vence más. La carne puede más. Entonces, tenemos que vencer la carne. Dejar todas esas cosas que en nuestras vidas están mal. Bendito sea el Señor. Así que como le digo, son cosas que yo he vivido, que estoy viviendo y quizás seguiré viviendo. Pero tengo que cambiar. Tengo que ser diferente. Las listas que Dios ha dejado ahí estipulado en su palabra, no se le olvide. Que no se nos olvide. Tenemos que tener amor. Tenemos que dejar los celos. Tenemos que ser diferentes. Amén. Bendito sea el Señor. Porque si usted y yo no somos diferentes, amado hermano, vamos a seguir viviendo la vida desordenada que tenemos. La vida desordenada que yo tengo. Voy a seguir siendo de la misma manera. Bendito sea el Señor. Así que como le digo, ahí está claramente la lista que el Señor ha dejado para nosotros. Bendito sea el Señor. Así que nosotros los creyentes tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser victoriosos sobre la carne. Bendito sea el Señor. Porque si vencemos la carne, vamos a ser más que bendecidos. Vamos a tener amor, vamos a tener paz, vamos a tener gozo y la paciencia en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Así que yo no le voy a añadir a lo que el Señor me ha dado. Yo creo que ha sido bien clara la palabra conmigo y yo tengo que ponerla en práctica. Bendito sea el Señor. Así que sea puesto de pie, bendito sea el Señor. Yo no le voy a añadir a lo que el Señor me ha dado, bendito sea el Señor. Así que vamos a estar orando, bendito sea el Señor. Amantísimo Padre Celestial que estás en gloria, Señor. Te damos gracias, Padre eterno.